Tomás Mendizábal, presidente del Congreso, doctora Diana Candanedo, en representación de la CENACIT, doctor Jorge Rosemena, director ejecutivo de la Ciudad del Saber, doctora Ángeles Ramos Vaquero, directora ejecutiva del Museo del Canal, queridas amigas y colegas. Cuando el gran historiador Fernán Braudel proponía que la aproximación al pasado debía ser total, debió haber anticipado que ese objetivo no era realista. Ni él mismo logró hacer historia total, ni nadie lo ha logrado hasta ahora. Pudo más bien agregar, afortunado aquel que lo consiga. Los historiadores debemos resignarnos a una tarea más modesta, como mucho, achicar el marco de lo desconocido y seguir asediando nuestros objetivos hasta agotar las fuentes o rendir los diversos flancos, como lo harían los atacantes de un castillo. No se conquista un fuerte de una sola vez, sino tras un largo asedio y muchas arremetidas. Descorazona reconocer las veces que los historiadores fracasamos en nuestros asaltos, obligándonos a probar suerte en otras plazas, buscando aquellas que ofrezcan menos resistencia. Lo he aprendido durante mi larga experiencia en el oficio. Descubrí en el camino que uno de mis mejores asedios a la realidad social del Panamá colonial me dio frutos cuando estudié la vivienda y la vida urbana o las relaciones hispano-indígenas. Aproximarme al estudio de las instituciones o al comercio, a la cultura material o a la alimentación, me iluminó nuevas parcelas que no sospechaba. Y aún sigo buscando nuevos horizontes para entender mejor cómo éramos y qué hemos heredado de aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron. El día que algún estudiante despistado no encuentre un tema para su tesis y tenga la poco feliz idea de hacerla sobre mi obra, debiera empezar por allí. Cómo este historiador trató de reducir el vasto campo de lo desconocido para acercarse poco a poco a esa aspiración brodeliana de historia total, pero que apenas pudo llegar a la orilla porque la comprensión del pasado es inagotable y la musa Clio es caprichosamente elusiva. En esa búsqueda por rescatar del olvido parcelas desconocidas, pasé estos 2 últimos años redactando un libro que he titulado Portobelo y el San Lorenzo del Chagres, Perspectivas Imperiales, siglos XVI al XIX. Gran parte del libro está dedicado a la guerra y sus temas conexos: fortificaciones, financiamiento de la defensa, formación de tropas regulares y milicias y buena parte a las batallas. Estos son temas que sorprendentemente han descuidado nuestros historiadores, como si la guerra fuese un accidente ajeno a la historia colonial o tuviera solo una incidencia apendicular. Por supuesto que hablaban de Drake, de Morgan o de Vernon, pero se limitaban a mencionar datos puntuales como nombres y fechas, generalmente descontextualizados y sin explicar su trascendencia, por lo que parecen más referencias anecdóticas que propiamente historia. Es más, invariablemente basándose en fuentes inglesas, donde sin excepción éramos apaleados y humillados. Escogí la guerra como tema de esta exposición no solo porque ha escapado a la observación de los historiadores, sino y sobre todo porque urge rescatar una dimensión de nuestro pasado colonial sin cuyo conocimiento quedaríamos sin comprender uno de sus aspectos esenciales. Empezaré por recordar que la guerra es inherente a nuestros atavismos y se encuentra inmersa en el ADN humano desde el umbral de nuestra historia. La misma historia, como disciplina y ciencia, se originó más que nada como un recuento de guerras y así continuó hasta el siglo XVIII, cuando empezaron a surgir nuevas maneras de ver el pasado, aunque sin desplazar del todo el enfoque tradicional. Cuando estudiaba el bachillerato, la historia de Grecia o de Roma que se enseñaba era sobre todo una historia de guerras. El poeta italiano Fulvio Testi escribía en 1641, este es el siglo del soldado. Pero al citarlo, Geoffrey Parker, gran especialista británico de las guerras modernas, agrega, comillas, ¿qué siglo de la historia europea no lo ha sido? Y continúa, es muy difícil encontrar un decenio
antes de 1815 en el que al menos no tuviera lugar una batalla. Agrego yo, lo mismo podría decirse del lejano oriente o de cualquier parte del mundo. ¿Pero acaso era distinto en América? La existencia de los pueblos precolombinos era cualquier cosa menos la de una Arcadia inocente, donde todos vivían felices y en paz. Cortés se impuso a Moctezuma gracias a que tuvo el apoyo de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los mexicas. ¿Y qué tenemos en Panamá? Propuse en mi libro Conquista, Evangelización y Resistencia que la guerra era un modo de vida de nuestros pueblos precolombinos. Gracias a la guerra se obtenían bienes del enemigo y si se les vencía se quedaban con sus mujeres y se les sometía como esclavos. Era una manera de extender el territorio y de hacer la tribu más rica, fuerte y numerosa. Se comprende que si algo resentían de la labor evangelizadora de los misioneros era que les prohibieran hacer la guerra. Por eso mismo rechazaban las misiones y se rebelaban. De ahí que los chirilúes fuesen enemigos de los chalibas de los changuinas, los teribes de los doraces, los suríes de los dolegas, los cunas de los cueves, los chocués de los cunas. Cuando el conquistador preguntaba por oro, los indígenas lo remitían a las tierras de sus enemigos con la esperanza de que los aniquilaran. Panquiaco le señaló el camino a Balboa, pero evitó acompañarle porque al cruzar el istmo tropezaría con sus enemigos ancestrales, ya que Careta estaba siempre en guerra con Comogre, con Ponca, Ponca con Cuarecua y ambos con Chiapes. Confiaba que Balboa exterminara a sus odiados adversarios. Basta leer con atención las crónicas de la conquista para enterarse de la frecuencia con que concurrían las guerras entre los pueblos precolombinos, y estas guerras continuaron después de la ocupación española. Acla significaba en lengua cueva abundancia de huesos, debido a una enorme pila de huesos humanos resultado de una batalla recién ocurrida en el lugar. Gaspar de Espinosa tuvo noticias de que en los llanos de Trota, por Santiago, se había asentado un pueblo recién llegado de Centroamérica y sometido a los primitivos habitantes, pero que había perecido a causa de una plaga. Y los chuchurreyes que encontró Nicuesa cuando arribó a nombre de Dios era otro pueblo que recién había llegado también de Centroamérica. Desde hace décadas la arqueología afirma haber desmentido la idea de que antes de la llegada de los españoles el istmo era una mera zona de paso y que por el contrario los que lo habitaban eran pueblos enraizados desde tiempo inmemorial. Puede que esto sea correcto, en el sentido de que ciertos pueblos llegaron a radicarse por mucho tiempo, creando incluso una espléndida cultura. Pero el examen de la documentación histórica posterior a la conquista nos revela que continuaron produciéndose invasiones de pueblos extranjeros, así como desplazamientos y posible aniquilación de los ocupantes preexistentes. Como acabo de mencionar, al istmo llegaban pueblos de otras partes lejanas para asentarse y asimismo que pueblos ya establecidos desaparecieron antes de la llegada de los españoles. No llegaron los cunas desde el Golfo de Urabá y avanzaron por Darién a principios del siglo XVII, ocupando el lugar de los cuevas. Eran los indígenas de Azuero o de Coclé de los tiempos de la conquista los mismos que produjeron las impresionantes expresiones culturales del Caño o de Sitio Conte. ¿Y qué me dicen de los mosquitos de Nicaragua y Honduras? A lo largo del siglo XVIII, hasta 1805, atacaron incesantemente las costas de Veragua y Coclé, de no ser por la presencia española, acaso se habrían establecido en estos territorios desplazando a sus primitivos habitantes. Nada de lo anterior se compara, por supuesto, con lo que sobrevendría tras la conquista. Fue un punto y aparte. Para una mejor comprensión del tormentoso proceso que se inicia entonces, he separado mi exposición en 3 secciones, dado que cada una tiene aspectos propios respecto a la guerra, la defensa y sus consecuencias. Primero me referiré al siglo XVI hasta la fundación de Portobelo en 1597, ya que en ese momento representa un punto de inflexión decisivo en el proceso de creciente militarización del país
con la construcción de las fortificaciones en el Caribe, la formación de las primeras tropas regulares y las milicias, la creación de un subsidio anual para financiar las defensas y los ajustes institucionales que se introducen para hacerlas eficientes. En tercer lugar, me referiré a los hechos de guerra más importantes que tuvieron lugar en Panamá, con objeto de desmistificar la versión que se nos ha transmitida de que solo fuimos víctimas de saqueos y derrotas e incapaces de hacerle frente al enemigo e incluso doblegarlo. A lo largo de todo el siglo XVI, desde los tempranos años de la conquista hasta la fundación de Portobelo en 1597, el Istmo de Panamá fue escenario de numerosos episodios bélicos, sea para sofocar la resistencia indígena o el cimarronaje, o para rechazar ataques piráticos. Durante el siglo XVI era raro el año que estos conflictos no tiñeran de sangre al país. Este ciclo de guerra se cierra con la invasión comandada por Drake en 1596. Era un ciclo que dejaba una estela de muerte y un creciente temor por la amenaza de fuerzas externas, mientras que en el occidente del Istmo se abría una nueva frontera conflictiva con los alzamientos indígenas del norte de Veragua y del recién conquistado Chiriquí. El país estaba muy poco poblado y el número de colonos era pasmosamente pequeño. De modo que los levantamientos indígenas o el peligro cimarrón o los ataques de piratas eran amenazas muy serias que, de no frenarse, podían tener efectos catastróficos incluso para la propia supervivencia de la colonia. Lo más grave de esta amenaza es que ponía en riesgo la celebración anual de las ferias en nombre de Dios, donde se concentraban los galeones procedentes de España y millones de pesos de mercancía y en barras y monedas de oro y plata provenientes del Alto Perú. Ferias y galeones y tesoros eran la razón de ser de la ruta del Istmo, de manera que tales amenazas debían ser encaradas seriamente por el imperio. Y así se hizo. Pero antes era preciso superar obstáculos no poco complejos. Para empezar, Nombre de Dios no era ni siquiera un puerto, sino una rada abierta, poco profunda y salpicada de arrecifes, que ponían en peligro a los galeones, cuyo calado era cada vez mayor. Uno de los aspectos a considerar era construir fuertes para proteger la celebración de las ferias de ataques enemigos. Pero el área de Nombre de Dios era muy llana, por lo que no se ajustaba mínimamente a los criterios poliorcéticos de la época, según los cuales la plaza debía estar rodeada de altos montes donde pudieran erigirse los fuertes. Fue así como surgió la necesidad de reemplazar Nombre de Dios por Portobelo, que no solo tenía una bahía profunda y abrigada, sino que también sus características orográficas eran ideales para construir castillos y además quedaba a una distancia mucho más corta de la boca del Chagre, que era la vía de entrada fluvial para atravesar el istmo y llegar a la capital. La corona le encomendó a una comisión la tarea de la mudanza, la construcción de las fortificaciones y de un nuevo camino real para reemplazar, perdona, no es asunto de viejo, sino que acabo de pasar por una infección respiratoria y esta es una secuela. Bueno, la corona le encomendó a una comisión la tarea de la mudanza, la construcción de las fortificaciones y de un nuevo camino real para reemplazar el que conectaba a Nombre de Dios y Panamá. La construcción de las defensas y del nuevo camino recayó en el ingeniero Bautista Antonelli, que sin demora hizo las trazas para el San Felipe y el primer Santiago de la Gloria en Portobelo, además de un pequeño fortín en la boca del Chagre. Para que el plan de defensas quedara completo hacía falta además equipar de tropas a los fuertes, suministrarles armas y pertrechos y estructurar la institución militar. Fue entonces cuando se inició el primer gran proyecto de militarización del país. La tarea recayó en Alonso de Sotomayor, fogueado en la Araucanía chilena y en la Guerra de Flandes, donde había recibido graves heridas que le deformaron el rostro. Luego de organizar la defensa contra Drake en 1596, al que derrota, viaja a España, de donde regresa a Panamá con el triple cargo de capitán general, gobernador y presidente de la Audiencia. Era la primera vez que los más altos cargos de gobierno y guerra recaían en una misma persona, y así quedó establecido hasta que se suprimió la Audiencia
a mediados del siglo XVIII. Desde entonces hasta finalizar la colonia, el gobierno recaería en militares y ya no más en solo abogados, salvo en acefalías temporales. De hecho, después de suprimida la audiencia, la cabeza del gobierno siguió recayendo en militares, un comandante general con sede en la capital y para cada provincia un comandante subordinado a este. De esa manera, desde 1597, a partir de la fundación de Portobelo con su nuevo sistema de defensa, Panamá dejaba de ser una plaza de pleitos como hasta entonces para convertirse en una plaza esencialmente militar y así continuó durante el resto del periodo colonial. En consecuencia, la militarización continuó fortaleciéndose, sobre todo después de que se encendieran las alarmas tras los asaltos de Morgan en 1668 y 1671. A partir de entonces, la corona se vio obligada a introducir cambios radicales y costosos. Se reforzó el San Lorenzo, que por primera vez se reconoce como un punto vital para la defensa. Se construyeron 2 fuertes en el curso medio del Chagres, se aumentaron fuertemente las dotaciones militares, así como los fondos destinados a la defensa, y el gobierno de Portobelo recayó en un teniente general con la atribución de poder reemplazar en las acefalías al capitán general, gobernador y presidente de Panamá. Tan arraigada era la idea de que al frente del gobierno debiera estar un militar, que durante las guerras de independencia una de las mayores aspiraciones locales era que se le restituyera al Istmo su antigua condición de capitanía general. En 1597, Alonso de Sotomayor regresó de España con 200 tropas regulares fogueadas en las guerras europeas, que distribuyó en Portobelo, Chagres y la capital. Al mismo tiempo organiza por primera vez las milicias ordinarias compuestas por el paisanaje. Estas milicias estaban constituidas por varones adultos con capacidad de portar armas y fueron agrupadas en compañías de blancos, mulatos, negros libres y mestizos, cada una con su capitán. Un contingente miliciano aparte eran los indígenas de Parita, Peronomé, Cubita y Olá, que se reconocían a sí mismos como de la etnia Coclé. Este cuerpo se mantuvo activo hasta muy avanzado el siglo XVII y actuaban de manera autónoma. En el fuerte de Chepo estuvo durante largo tiempo a su cuidado exclusivo. Gozaban de total confianza por parte de las autoridades coloniales y fueron celebrados como hábiles flecheros y rastreadores en la campaña contra los cimarrones y piratas. En el fuerte de Chepo, su función era frenar el avance de los cunas. La tropa regular era pagada y hasta principios del siglo XVIII, al igual que ocurría en España y el resto de Europa, no usaba uniforme y la mayoría de los soldados rasos a menudo iba descalza o bien con alpargatas o cutarras. Esto fue así hasta la década de 1730, cuando finalmente se les dio uniforme. Por su parte, las milicias no recibían paga, salvo cuando iban a campaña. Su preparación militar era precaria, ya que el entrenamiento que recibían era solo ocasional y casi siempre en días festivos. Durante mucho tiempo no inspiraban la menor confianza, pese a que desde muy temprano tuvieron una importante participación en varios teatros de guerra, tanto si iban a capturar esclavos fugitivos como a someter indios rebeldes o a combatir piratas. Cuando lo hacían, marchaban hombro con hombro junto a las tropas regulares. Iban armadas como estas y confrontaban los mismos peligros y privaciones. El resultado es que con el paso del tiempo cambió radicalmente la percepción que se tenía de este cuerpo, al punto de reconocerse ya desde principios del siglo XVIII que la principal defensa del Istmo recaía casi totalmente en las milicias. Aunque puedo dar numerosos ejemplos del papel decisivo que jugaron las milicias en distintos conflictos militares, sobre todo las de color o pardas, aquí me limitaré a evocar solo 2 de sus mejores momentos. En 1744, el comodoro británico William Kinghills llega a Portobelo para reclamar un decomiso que habían capturado las autoridades locales. Sitió el pueblo durante un mes y finalmente, al no recibir respuesta favorable a su demanda, lo bombardeó con 5.000 tiros de cañón, destruyendo la aduana, las iglesias, el hospital y las casas más costosas. Su intención era ablandar la resistencia, desembarcar
y si tenía éxito avanzar hasta Panamá. La tropa regular y paga se desplazó a la retaguardia en el pantano del Cascajal para acercar el paso. King Hills decidía cruzar el istmo, pero las milicias, casi todas compuestas por pardos locales, se apostaron en el pueblo con los pocos cañones que habían logrado recuperar después de que en 1739 Vernon desmantelara la plaza. Devolvían los tiros con sus escasos cañones y maltrataron severamente uno de los barcos de King Hills. En vista de la tenaz resistencia miliciana, el inglés desistió del desembarco y sin haber logrado recuperar el decomiso, se regresó a Jamaica derrotado. En el viaje naufragó su escuadra y el propio King Hills pereció. Las milicias fueron premiadas por su heroica defensa y el que más elogio recibió fue el capitán Firi Firi, comandante de las milicias de color. Otro episodio revelador es el papel de las milicias en la campaña de exterminio contra los cunas que se desarrolló en la década de 1780. Gran Bretaña le tenía el ojo puesto al Darién, que quería arrebatarle a España. Y por ello hizo alianza con los cunas, a los que armó. Aunque los cunas venían haciendo guerra a la colonia desde principios del siglo XVII, esta alianza era ya intolerable, por lo que se acordó exterminarlos a sangre y fuego. Se construyeron 4 fuertes en el Arco de San Blas y varios en el interior del Darién. Se enviaron numerosas tropas regulares y 3.000 soldados milicianos. 1.000 pardos perecieron en combate. Debido a la conscripción y a las muertes en campaña, muchos cultivos y haciendas quedaron abandonados y la población decreció. Cuando los cunas estaban a punto de rendirse y las fuerzas británicas se retiraban, llegaron las noticias de la Revolución Francesa y España tuvo que revisar prioridades, abandonando el Darién y dejándolo nuevamente bajo control cuna. Para combatir a los cunas se habían enviado 100 indios de las misiones de Chiriquí y Veragua, pero algunos se escaparon de Darién, al parecer irritados por lo que vieron, y regresaron a sus pueblos incitándolos a que se alzaran contra los colonos. Como resultado, y al grito de matar blanco, matar padre, quemar pueblo, prendieron fuego a varias misiones, asesinando a religiosos y vecinos. De hecho, esto no era nada nuevo, ya que antes habían producido algunas matanzas de misioneros, por lo que fue necesario destinar a las misiones a milicianos pagados, pertrechados con armas de fuego y con funciones policíacas para que mantuvieran a los indios bajo control. Aunque esto los contuvo por un tiempo, no contribuyó a aliviar las tensiones, sino más bien a exacerbarlas. Por otra parte, durante la Guerra del Darién se descuidó esta acción policíaca, lo que facilitó los alzamientos indígenas y pusieron en riesgo la propia supervivencia de las misiones. Después de la Guerra del Darién ya no quedaba duda de la importancia de las milicias. Desde mediados del siglo XVIII, en un intento por establecer su prestigio militar, España había empezado a implementar un gran plan de defensa para todo el Caribe, reforzando sus fortificaciones y reglamentando sobre nuevas bases las fuerzas militares. Las milicias ordinarias son transformadas en milicias disciplinadas, dotadas con vistoso uniforme propio, calzado y nuevas ordenanzas. Se las proveía de un sueldo regular y podían gozar de fuero militar. Para los pardos fue una gran oportunidad de ascenso social y el número de soldados milicianos aumentó aún más. Para entonces era imposible para España enviar hombres a cada una de las plazas que tenía distribuidas por sus vastos dominios. De modo que cada vez más los fuertes y destacamentos debía ocuparlos con las milicias locales. Era lo que se tenía a mano y lo que más abundaba. Ya desde mediados del siglo XVIII, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas eran milicianas, ocupando según en qué lugar arriba del 50 o 60% de la tropa regular. En Portobelo llegaban hasta el 70%. Otro tanto ocurría en la oficialidad, y en Panamá, como en Cartagena o La Habana, era cada vez mayor el porcentaje del Estado Mayor y de la oficialidad que lo formaban nativos del lugar. En Panamá la oficialidad nacida aquí era superior al 70%. A partir de 1656, cuando cayó Jamaica en manos británicas y poco después de la isla Catalina, hoy Providencia, a medio camino entre Jamaica y Panamá,
la amenaza externa se hizo cada vez más intensa y frecuente, convirtiéndose en un fenómeno casi cotidiano, sobre todo en lugares como Portobelo y Panamá. Los documentos repiten recurrentemente que la población se la pasaba, entre comillas, con las armas en la mano y que Panamá era un país de frontera. Esta situación obligó a aumentar las fuerzas locales con tropas regulares y milicianas y a realizar ingentes gastos en fortificaciones. Para eso se necesitaba plata y mucha plata. Gracias a los considerables ingresos fiscales que recibía Panamá durante la feria, mientras éstas fueran prósperas y regulares, es decir, hasta mediados del siglo XVII, precisamente cuando Jamaica caía en manos británicas, manos enemigas británicas, bastaba el impuesto de almojarifazgo para cubrir los gastos militares. Pero desde esa fecha, al decaer las ferias y hacerse estas cada vez más espaciadas e irregulares, los ingresos fiscales empezaron a caer en picada libre y los propios recursos locales no alcanzaban para cubrir los gastos de defensa. Tuvo entonces que crearse una nueva figura fiscal conocida como situado, consistente en una suma anual de dinero líquido de proporciones enormes que debía enviarse desde las cajas de Lima. Al principio, el situado se destinaba solo para gastos militares, pero pronto fue aumentado para cubrir también los gastos de administración del gobierno y hasta para los sínodos de los curas. Como resultado, el situado se convierte en el mayor ingreso individual del fisco panameño y en el principal soporte de la economía, a la que vivifica cada vez que llega. Gracias al situado se reconstruyeron los castillos que había destruido Morgan en Portobelo y la Boca del Chagre. Construir dos fuertes nuevos en su curso medio, el Gatún y el Dos Brazas. Realizar gastos enormes para mudar Portobelo a la orilla del Cascajal, proyecto que fracasó y fue una total pérdida de dinero. Y mudar la devastada ciudad de Panamá a su destino final, donde quedó protegida por una costosísima muralla. Todo esto se hacía al mismo tiempo y a un costo colosal. Con razón, al enterarse de la situación de Panamá, luego de los ataques enemigos y de los costos de defensa, un miembro del Consejo de Indias propuso que el istmo debía ya considerarse un país en guerra. Como estas condiciones no solo continuaron, sino que recrudecieron durante el siglo XVIII, gran parte de la población panameña acabó vinculada de alguna manera a la defensa. Para entonces las vocaciones religiosas habían decaído mucho y en su lugar los jóvenes de la élite preferían inclinarse por la carrera militar cada vez más prestigiosa. Y como se necesitaban siempre más y más tropas, el resultado fue que desde la segunda mitad del siglo XVIII y de manera creciente, alrededor del 8% de la población era parte de la tropa o de la oficialidad. 8 de cada 100 panameños. Era un país altamente militarizado. Mencioné antes que uno de los tópicos de nuestra historiografía sostiene que en la guerra siempre fuimos vencidos y humillados. Ahora veremos que la realidad fue muy distinta. Me concentraré en los ataques externos, los de la piratería y de las agresiones por temibles potencias enemigas. Escogeré 5 casos representativos. El último ataque de Drake en 1596, el de Parker en 1601, el de Morgan a Portobelo en 1668, el de Vernon entre 1739 y 1742 y el de MacGregor en 1819. Hubo ciertamente bastante más encuentros bélicos donde nuestras tropas corrieron a los enemigos o los apresaron para encarcelarlos, fusilarlos o ahorcarlos en las plazas públicas a la vista de la gente. Pero aquí me limitaré a los casos mencionados. Cuando Sir Francis Drake llegó a Nombre de Dios en 1596, ya conocía bien el istmo y gozaba de un enorme prestigio en su tierra. Traía una flota poderosa como jamás se había visto en el Caribe, con decenas de grandes barcos fuertemente artillados y cerca de 5.000 tropas. Confiaba que le apoyarían los negros fugitivos como lo habían hecho en sus anteriores correrías por el país y que Nombre de Dios, que carecía de fortaleza y estaba poco poblado, se le rendiría al primer disparo. Pero ignoraba que el peligro cimarrón ya estaba bajo control español y no contaba con Alonso de Sotomayor y sus viejos compañeros de armas que habían peleado con él en Flandes y Chile, ni con las destrezas del ingeniero Antonelli, que en un santiamén
podía improvisar un fuerte o armar trincheras y obstáculos en cualquier ruta que el invasor escogiera para cruzar el istmo. Perdón. Sotomayor reforzó todos aquellos sitios por donde pudiera atacar Drake, desde Nombre de Dios o la Boca del Chagres hasta Cruces y Panamá. Se movilizó toda la colonia, blancos, negros, libertos, campesinos del interior, indígenas leales e incluso esclavos, que se posicionaron en Cruces, en Chagres y en distintos pasos estratégicos con las armas que tuvieran como espadas, dagas, picas, lanzas, mosquetes o arcabuces. Como el desembarco de Drake se esperaba en Nombre de Dios, Sotomayor dio órdenes a su alcalde mayor de que se retirara con toda la población al paso de Capirilla, donde Antonelli había construido un fuerte trinchera y Sotomayor tenía encargada la defensa a su viejo compañero de armas, Juan Enrique Conabut. En Nombre de Dios solo quedó una vieja viuda y terca y nadie se movió de Santiago del Príncipe. Nadie se movió de Santiago del Príncipe, pueblo de los antiguos cimarrones ya liberados, llamados mogollones, que tenían un pacto de alianza con la colonia. Confiado en su éxito, luego de ocuparse en dificultad a Nombre de Dios, Drake envió a 900 hombres para que persiguieran a los vecinos en retirada, pero al llegar a Capirilla recibieron una sangrienta paliza. Ya se le habían sumado a Conabut los vecinos de Nombre de Dios y cuando empezó el choque llegó más fuerza de Panamá. El combate fue feroz y el propio Conabut ensartó con su lanza a varios enemigos. Cayeron muertos 150 ingleses y a los restantes se les persiguió por la selva causándoles más muertes y heridos. De parte de los defensores no hubo una sola baja, fue una derrota contundente. El golpe dejó totalmente desconcertado a Drake, que permaneció durante semanas en Nombre de Dios, confiado en recuperar fuerza, pero las tropas, y al parecer él mismo, empezaron a caer presa de la disentería por falta de agua potable. Y lo peor era que cuando enviaba a buscar agua al río Factor, donde se encontraba Santiago del Príncipe, los antiguos cimarrones mataban a sus hombres. Allí su peor pérdida fue la de uno de sus sargentos mayores y parientes suyos, al que mató Pedro Yalonga, esclavo de un mogollón, y a quien la corona premió otorgándole la libertad, luego de conocer su hazaña. Frente a este fracaso y a la pérdida por enfermedad de más hombres, Drake se retiró a la isla Escudo de Veragua, para poco después regresar e invadir el istmo, atacando esta vez a Portobelo, que aún estaba en construcción. Pero tampoco le fue bien allí. Ordenó destruir lo que estaba en pie y quemó los depósitos de maíz, pero no se atrevió a desembarcar, ya que cada vez que enviaba fuerzas a buscar agua o comida, eran emboscadas por tropas españolas y milicianas que le causaban más muertes. Víctima de la disentería y abatido por este terrible fracaso, Drake muere a la vista de Portobelo y es arrojado al mar en un ataúd de plomo. El desastre de la Armada inglesa había sido devastador. De las 27 velas que salieron de Inglaterra, solo quedaban 18 en Portobelo. 9 de ellas se perdieron. Solo 5 naves llegaron a salvo a Inglaterra. De los 5.000 hombres de guerra que llevó, solo regresaron 2.000. Habían muerto 2 generales, Hawkins y el propio Drake, un almirante y numerosos oficiales de alto rango. En franco contraste, solo murieron, entre comillas, 4 españoles, un mulato y 2 negros, y ninguno más, cierro comillas, dice un orgulloso testigo español. No hay duda de que había sido un desastre humillante para las fuerzas invasoras y otro triunfo clamoroso contra el inglés de las defensas locales. Por su brillante campaña militar, Alonso de Sotomayor fue premiado por la corona, encargándole el gobierno de Panamá y la organización del sistema de defensas. Libre de este formidable enemigo, el proyecto de la mudanza de Nombre de Dios continuó y poco tiempo después se fundó Portobelo, donde continuaron levantándose las fortificaciones y la del San Lorenzo del Chagre. Pero a Portobelo le esperaban más guerras y mucho sufrimiento. No había transcurrido un lustro desde su fundación cuando tuvo su segunda prueba de fuego. Una madrugada de 1601, William Parker entró sigilosamente por la costa occidental de la bahía y encuentra totalmente desprevenida a la población que aún dormía. Aunque ya se había concluido el castillo de San Felipe,
el Santiago de la Gloria aún estaba en obra y toda su guarnición se alojaba en una casa particular que servía de cuartel, mientras que su castellano, el veterano militar Pedro Meléndez Blasón, vivía en su propia casa situada en medio del pueblo. Las posibilidades de organizar la defensa eran virtualmente nulas. Cuando ya las fuerzas de Parker estaban en la plaza y ocupaban la aduana, el estruendo de las armas y el sonido de clarines enemigos despiertan a Meléndez Blasón, que de inmediato sale a medio vestir con su esclavo tambor para buscar a sus hombres en el cuartel. Pero al salir se tropezó con una partida de piratas a los que enfrentó él solo con su espada, mientras su esclavo tocaba redobles de tambor para dar la alarma y convocar la tropa. Meléndez, que era un hombre de 60 a 70 años, continuó defendiéndose mientras retrocedía sin dar la espalda e hiriendo a varios enemigos. A la altura del puente de piedra que aún existe en Portobelo, que entonces era de madera, recibió 2 mosquetazos en sendos hombros y así, totalmente ensangrentado, logró llegar al cuartel, donde solo se le sumaron 7 soldados y volvió a la calle a seguir peleando, haciendo retroceder al enemigo hasta la altura de la aduana, cuando tuvo que volver grupas, aunque siempre haciendo rostro al enemigo, cuando vio desembarcar en el muelle una lancha enemiga repleta de tropas de refresco. Fue perseguido con los pocos hombres que le quedaban hasta el cuartel español, donde tras recibir 17 heridas de picas, balas y espadas, cayó al suelo dejándosele por muerto. Fue luego recogido por los piratas y llevado a la aduana, donde Parker, maravillado por su valentía, le pidió a su médico que lo curara. Luego de ser atendido por los médicos piratas, fue conducido a Santiago del Príncipe para convalecer. Mientras tanto, toda la tropa y el pueblo portobeleño se habían retirado de las afueras para organizar el contraataque, y algunos soldados armaban trincheras en la boca calle desde donde empezaron a disparar. Parker recibió una herida de bala en el brazo y, consciente de que las fuerzas locales, ya reorganizadas, no demorarían en rechazarle, decidió retirarse a solo horas de la invasión, llevándose lo que pudo y algunos rehenes, entre ellos al esclavo tambor de Meléndez Blasón. El saqueo despojó a los vecinos hasta de la ropa, incluyendo la del propio Meléndez, que permaneció casi desnudo hasta que un viejo compañero de armas residente en Cartagena le envió con qué vestirse. Por este acto de valentía, Meléndez sería siempre recordado con admiración y respeto. Era el capitán que había entrenado a las 200 tropas que llevó a Portobelo en 1597 Alonso de Sotomayor. Nunca hizo fortuna, manteniéndose solo de su sueldo militar, casó con portobeleña de la pequeña élite local pero pobre y vivió hasta los 100 años. Fue enterrado en el convento mercedario del que era benefactor y devoto de su patrona. Después de este ataque, cada vez menos vecinos querían permanecer en Portobelo y optaron por mudarse a Panamá. De esa manera la ciudad permanecía semivacía para solo ser repoblada con ocasión de las ferias. Incluso los principales negocios del lugar, excepto el alquiler de casas, quedaron en manos de la élite de la capital, como el transporte mular o la chata de Chagre. Con el paso del tiempo, también la mayoría de las casas quedaron en manos de la élite capitalina, que las explotaban para renta en tiempos de feria. Por temor a nuevos ataques y debido al alto costo de la vida, ya que casi todo, sobre todo alimentos, le llegaba de afuera, la población de Portobelo quedaría reducida a unos pocos funcionarios blancos, varios cientos de soldados, unas cuantas decenas de esclavos y una creciente mayoría de habitantes mulatos y negros libertos. Del ataque de Morgan a Portobelo en 1668, casi nada se ha dado a conocer, aparte del texto, muy sesgado y lleno de falsedades del médico Schmeling, de quien dudo seriamente que estuviera en el asalto. En cambio, abundan las fuentes españolas con relatos de testigos y declaraciones bajo juramento que ofrecen una versión mucho más rica en detalle y, por supuesto, muy distinta y confiable. A que se habían recibido advertencias del inminente ataque, las defensas no se prepararon y Morgan las encontró desprevenidas. El ataque se inició por el flanco occidental de Portobelo, custodiado por el Santiago de la Gloria, cuyo castellano era Juan de Somovilla Tejada, un prestigioso ingeniero militar. Pero éste había ignorado las amenazas y cuando reaccionó a los primeros disparos, tan pronto se levantó de su cama, cayó muerto de un tiro de mosquete. El condestable, a cargo de preparar los cañones, lo hizo tan nervioso y torpemente
que a duras penas pudo hacer un disparo y, abatido por el bochorno, él mismo le pidió a uno de los piratas que lo decapitara, lo que éste hizo en el acto. Por su parte, el castellano del San Felipe, que custodiaba la entrada al puerto, se rindió prematuramente pese a la oposición de sus encolerizados oficiales y, de vergüenza, poco después se suicidó bebiendo aceite de vitriolo. Se apellidaba Pau y Rocaberti y era hermano del mismo al que Pérez de Guzmán ordenó que volara la pólvora que produjo el incendio de Panamá cuando tocó Morgan en 1671. En contraste con la versión dorada que se ha pintado de Morgan, esta en realidad se mostró vacilante y temeroso. La gran suerte de Morgan fue que pudo contar con abundante información de boca de varios prisioneros ingleses capturados por los españoles en la isla Providencia y que se habían escapado de la ciudad. Estos le informaron con detalle de la condición de lo fuerte y de lo mal preparada que estaba la defensa. La tropa, más decidida que su general, entró con violencia, fuertemente armada y disparando a todo lo que se movía, dejando un reguero de sangre y hasta matando a los perros. Solo unos pocos vecinos pudieron salir armados al encuentro, pero fueron pronto sometidos. Faltó liderazgo en la defensa y se cometieron actos de cobardía e incompetencia militar. El propósito de Morgan era saquear y, si podía, cruzar el istmo y capturar la capital. La historiografía tradicional conocía mal lo anterior o solo lo conocía parcialmente. Lo que se desconocía del todo era que una vez llegó la noticia a Panamá, Agustín de Bracamonte y Dávila, capitán general, gobernador y presidente interino de la Audiencia, organizó sin demora el contraataque, movilizando a cientos de tropas regulares y milicianos para dirigirse a Portobelo y acampar en la zona pantanosa del Cascajal. Bracamonte era soldado de carrera con título de maestre de campo. Era joven y miembro de la nobleza y quería probar que merecía el cargo en propiedad, de modo que actuó rápidamente y como lo haría un militar entrenado. Desde el Cascajal lanzó varias ofensivas contra los invasores y uno de sus capitanes, en un acto que Bracamonte reprobó por su temeridad, llegó a entrar hasta la plaza del pueblo luego de matar a varios piratas hasta que él mismo cayó muerto. Luego del saqueo, la población fue encerrada en la iglesia parroquial, donde muchos perecieron de hambre o enfermedad o enfermaron gravemente luego de permanecer cautivos durante más de un mes, mientras que el pirata se dedicaba a torturar a los vecinos para arrancarles el secreto de sus supuestos tesoros. Los propios hombres de Morgan admitieron que a las mujeres les quemaban sus partes y a una dama que se suponía muy rica la introdujeron en un horno encendido para que revelase dónde guardaba la plata. Para liberar a los rehenes y bajo amenaza de incendiar la ciudad, Morgan reclamó un rescate por $1.000.000, pero Bracamonte no cedió y se inició la negociación. Y mientras tanto pasaban los días y morían cada vez más piratas a causa de las enfermedades tropicales, las heridas en combate y la falta de alimentos. Morgan empezó a aflojar. Primero dijo que se conformaría con $350.000 y finalmente, consciente de que su situación era insostenible, se tuvo que contentar con 100.000 y de esa manera se salvó Portobelo de la destrucción y el pirata se retiró solo a medias contento. El cerco que le tendió Bracamonte a Morgan en el Cascajal hizo fracasar su intención de avanzar hacia el interior del istmo. El pirata perdió muchos hombres, tanto por enfermedad como por las heridas, y todo lo que obtuvo fue lo que pudo saquear y el monto del rescate. No hubo el menor clamor hollywoodense en este episodio y sí mucha brutalidad pirática, pero a la vez otra historia de la defensa muy distinta a la que conocíamos. Uno de los episodios bélicos más trascendentales, solo conocido a medias y en algunos aspectos totalmente desconocido, es el proyecto británico para apoderarse del istmo entre 1739 y 1742. El asalto del vicealmirante Edward Vernon a Portobelo en 1739 es de sobra conocido y no hace falta repetirlo aquí. La parte desconocida y que me interesa destacar es lo que vino después. Del ataque de 1739 solo recordaré que tal vez nunca antes las defensas de Portobelo habían estado peor preparadas. El situado se había reducido y no llegaba con regularidad.
faltaba pólvora. La mayoría de los cañones estaban en el suelo por falta de cureña y la tropa del San Felipe solo consistía en 20 hombres, todos mulatos milicianos de Portobelo. El hecho es que con solo 6 naves, pero con una potencia de fuego muchísimo mayor que la del San Felipe, a Vernon no le resultó difícil doblegar la defensa. Fue un encuentro totalmente desigual y aún así 18 ingleses murieron y 25 quedaron heridos, mientras que solo 4 defensores quedaron heridos. Por su parte, los cañones del Santiago solo sirvieron para hacer ruido. Se descuadraron al primer disparo por la pésima condición de las cureñas y la pólvora era de mala calidad. Luego de imponer unas capitulaciones blandas, Vernon se dirigió al San Lorenzo y lo destruyó a bombazos. Retiró los cañones de Portobelo y del San Lorenzo y voló los castillos, de modo que las dos plazas quedaron virtualmente indefensas. Luego de buscar refuerzos en hombres, barcos y armas en Jamaica y Gran Bretaña, y habiendo ya dejado inutilizado el San Lorenzo, Vernon se prepara para regresar al Istmo, penetrar el río Chagres y capturar Panamá. Para este proyecto contaba con que el comodoro George Anson diera la vuelta al Cabo de Hornos y se le uniera con su escuadra en Panamá. De esa manera se cortaría la yugular del más sensible del imperio colonial español y el león británico le arrebataría a España las riquezas del Perú. Era un plan tan fantástico como ambicioso, pero poco realista. La invasión británica a Panamá se inicia en abril de 1742. Esta vez llega Vernon con mucho más barcos y tropas que en 1739. 104 velas de guerra, algunas de hasta 90 cañones, varios barcos hospitales, 3.000 tropas y más de 1.000 cargueros negros e indios. Parecía un reto invencible, pero encontraría una situación muy distinta. La vergüenza por la que había pasado en 1739 el capitán general Martínez de la Vega, debido a su tibio papel en la defensa, lo obligaba a salvar su honor y a prepararse mejor, de manera que esta vez sí organizó una coherente y sólida contraofensiva. Podía contar ahora con Juan Joseph Colomo, el nuevo teniente general de Portobelo, quien siguió al pie de la letra sus instrucciones. También contaba con 1.400 hombres de refresco y varios barcos que le había enviado el virrey de Perú, más 50 soldados regulares que de Nueva Granada se destinaron a Portobelo. Esta vez el imperio se preparaba para resistir. Todo el país se movilizó. Se hizo una intensa recluta y no hubo hombre con capacidad de portar armas que no quedase enlistado y puesto a las órdenes de Colomo. Tan pronto se acercaron las velas enemigas, Colomo se retiró de Portobelo y empezó a distribuir fuerzas en sitios estratégicos. Su desplazamiento a los distintos puntos escogidos fue frenético. Todo esto cogió totalmente por sorpresa a Vernon, al general de tierra y al gobernador de Jamaica, con quienes compartía el mando, que comenzaron a pelearse entre ellos porque no había consenso sobre lo que se debía hacer. En medio del disgusto, el gobernador de Jamaica retiró sus fuerzas. Para empeorar las cosas, los aguaceros se adelantaron y llovía a cántaros, y luego de sus recientes fracasos en Cartagena y Cuba, Vernon sabía lo que esto significaba. Entretanto, Anson a duras penas había sobrevivido al cruzar el Cabo de Hornos y solo le quedaba la nave insignia, el Centurión. Llegó a tientas a la isla Juan Fernández con la mayoría de hombres enfermos de escorbuto y allí se mantuvo para abastecerse de agua y carne de focas y cabras. Capturó una nave española donde se enteró de que Vernon había sido totalmente derrotado en Cartagena, de manera que ya no tenía caso mantener el plan de invadir Panamá, por lo que se dirigió primero a Coiba, donde se abasteció de agua y de carne de mono, y luego siguió rumbo a México para capturar la nao de China y dar la vuelta al mundo. Vernon y Anson nunca se pudieron comunicar y cuando Vernon llegó a Portobelo, Anson iba rumbo al norte. Aquel alocado plan de capturar Panamá, además de absurdo, revelaba los prejuicios británicos sobre la capacidad de reacción de las colonias españolas. Entretanto, Colomo y las tropas panameñas no bajaban la guardia y Vernon ni siquiera se atrevió a avanzar por el Chagre, al descubrir que en el curso medio le esperaban 2 fuertes artillados. Además, no ignoraba que la capital estaba protegida por una sólida muralla. Ya no eran los tiempos de Morgan. A Vernon no le quedó más remedio que retirarse sin haber conseguido absolutamente nada y luego de un enorme dispendio de recursos que minaron seriamente su prestigio en Londres. Así pues,
el gran plan Vernon-Anson resultó en un estrepitoso fracaso y las defensas panameñas triunfaron nuevamente sobre el inglés. El pabellón británico, aunque este es un episodio que han silenciado las historias tanto de ellos como las nuestras. Apenas me queda espacio para hablar de la invasión a Portobelo por Gregor MacGregor en 1819, ya en plenas guerras de independencia. Por lo que solo diré que, luego de ocupar sin dificultad Portobelo, fue rechazado por las tropas combinadas del Batallón Cataluña y las milicias locales que se enviaron de Panamá. MacGregor se salvó arrojándose por el balcón de la aduana y nadó hasta una de sus naves, pero el resto de su tropa cayó prisionera. A los rasos, enfermos y médicos se le condujo a Panamá para prestar servicios comunitarios y a la oficialidad se le envió a Darién, donde casi todos murieron, ya sea fusilados o por los malos tratos. Del total de prisioneros, que eran 400, solo sobrevivieron 40. Fue un triunfo rotundo de nuestras armas contra el invasor enemigo. Ya en el siglo XVII era evidente para el Imperio Español la enorme importancia estratégica del Istmo. La tesis original era que su principal defensa consistía en la propia naturaleza, junto con su gran aliado, las enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, la disentería o la malaria. Pero la experiencia demostró que, en última instancia, eran las tropas y en particular la fuerza miliciana el factor decisivo en la defensa. Así quedó demostrado una y otra vez, y lo confirmaron, el triunfo sobre Vernon en 1742, la guerra del Darién en la década de 1780 y el rechazo a MacGregor en 1819. Para terminar, solo agregaré lo siguiente. Dado que gran parte de lo que he expuesto es nuevo para nuestra historiografía, espero que les haya resultado sorprendente como lo ha sido para mí. Sin embargo, lo anterior es solo un apretado boceto de uno de los aspectos fascinantes de nuestra realidad colonial, de la que queda aún mucho por descubrir. Mi mayor deseo es que una nueva generación de historiadores tome el relevo y continúe abriendo trochas, porque apenas hemos puesto un pie en el umbral. Y como creo haber demostrado, urge seguir rescatando del olvido los grandes silencios de nuestra historia. Muchas gracias.